Porque tenemos un Estado que está volcado a preocuparse por darle beneficios, por consentir y por justificar al delincuente. Y eso es lo que en Colombia no puede seguir pasando. Hace pocas horas, la ONU publica su informe de 2023 respecto del crecimiento de cultivos ilícitos y reporta un incremento del 34% en la producción ilegal, alcanzando ya 3.708 toneladas y un alza del 50% por hectárea. De hecho, se atreve a decir la ONU que Colombia es la que propicia ese crecimiento desproporcionado y que las bandas criminales que hoy, o las estructuras del narcotráfico que hoy administran el negocio del narcotráfico en Colombia están siendo más eficientes y más violentas. ¿Qué pasó en los últimos 3 años en la lucha contra el narcotráfico? Porque al final tú decías ahorita hay que identificar un único enemigo, el que está por fuera de la ley. Pero cuando haces doble clic, nuestro principal enemigo sigue siendo el narcotráfico. Alrededor del narcotráfico se da casi todo. Es que mira, eso es un tema que, y lo digo, hay una parte de nuestra sociedad que nos ha querido meter un cuento, un discurso, de que hay justificación para la delincuencia y que hay justificación para la violencia. Y eso parte de 2 justificaciones históricas que hemos tenido en Colombia. La primera, que no hay una democracia abierta que permite la participación de ciertos sectores. Y esa es la justificación de las guerrillas, ¿cierto? Entonces la guerrilla, la FARC, el ELN, es porque aquí en Colombia no se permitía que la izquierda tuviera una participación democrática porque los asesinaban, etcétera, etcétera. Y parte puede ser cierta hace 30 años, ¿sí? Y la otra es la pobreza. Entonces la otra es decir, es que como en Colombia hay pobreza, entonces hay violencia, hay inseguridad. Esas 2 son mentiras. Y esas 2 alimentan una tercera, que es decir que el narcotráfico es producto de esas 2. Quiere decir, de una incapacidad de ser parte del Estado, de tener oportunidades, de poder entrar a ser parte activa de una sociedad democrática y legal, y por el otro lado, porque la pobreza te lleva al narcotráfico. Esa justificación de la delincuencia como sociedad nunca nos va a dejar avanzar. Porque entonces tú vas a llegar a unas preguntas muy complejas. Y yo siempre le hago esta pregunta con todo el que hablo. Le digo, ¿tú qué opinas del caso de EPA Colombia? ¿EPA Colombia debería estar en la cárcel hoy? Y yo te lo voy a responder. ¿Tú qué Sí. piensas? Sí. Mi respuesta es sí. EPA y quien sea que cometa un delito. Pero un sí rotundo. Sí, sin ambigüedades. Pero, como colombiano, cuando yo digo EPA Colombia está en la cárcel, pero quien asesina, tortura, extorsiona, ejerce el terrorismo, Está en una tarima en Medellín. está en el Congreso de la República o en una tarima al lado del presidente, ¿qué sociedad estoy construyendo? ¿Qué mensaje le estoy enviando yo a la sociedad? Le estoy diciendo que si tú por necesidad te robas un pan, te vas para la cárcel, que si tú por un error o por una falta de criterio haces una falsedad en un documento público, te vas 9 años a la cárcel, pero si tú te metes en un grupo que dice que es de izquierda y entonces no lo dejan entrar, o entonces vas y dices que es que tú traqueteas porque es que no tienes oportunidades en el pueblo, pues entonces está justificado. Si nosotros no entendemos que el que está por fuera de la ley, y me gustó lo que tú dijiste ahorita porque lo compartimos perfectamente, es que el que está por fuera de la ley está por fuera de la ley. Dejen de justificarlo, dejen de darle atenuantes. Que en el juicio, pues, si existe algún tipo de atenuante, se lo vean. Pero ese cuento, que como sociedad nos han enseñado, de que es que hay que preguntarnos el por qué. Sí, una aplicación contextual de la justicia. Te pongo el ejemplo. Pasa esta tragedia de Miguel Uribe, que además pues, Miguel es amigo y me ha impactado pues, a nivel personal, más allá de lo que como sociedad representa, que no podamos hacer una oposición democrática, que no podamos tener una aspiración presidencial sin que nos asesinen, sin que nos maten, o nos intenten asesinar o nos intenten matar. Pero mira la reacción del presidente inmediatamente. Un niño sin oportunidades que ha salido a hacer esto. Hombre, ¿cómo así? Un delincuente. Señor, es un delincuente. Entonces, yo te decía que vienen esas 2 justificaciones. Entonces, tú las analizas y dices, a ver, lo primero, Colombia hoy tiene un presidente que es un exguerrillero. Gústelo o no le guste, porque es que le da rabia cuando le dicen que era guerrillero, pero al mismo tiempo sale orgulloso ondeando la bandera del M-19. Entonces, pónganse de acuerdo. Sí. O sea, o es un exguerrillero que está orgulloso de haber sido guerrillero, o no es un exguerrillero y entonces denuncie todo lo que tenga que ver con la guerrilla. No, ese señor ondea la bandera del M-19 orgulloso.
Es un tipo que pone como ejemplo a Pizarro, es un tipo que pone como ejemplo todo lo que hizo el M-19, que es de las cosas más vergonzosas que ha tenido este país. Pero entonces yo te hago una pregunta. Si hoy el primer mandatario de los colombianos es un exguerrillero, ¿qué justificación existe para que el ELN o las FARC existan? No existe. ¿Cómo voy yo a seguir justificando darle un tratamiento preferencial a un grupo que no es nada diferente que narcotraficantes, que terroristas, que lo que quieren es tener poder, ser dueños de las economías ilegales? Entonces, la primera justificación histórica ya no existe. Y creo que el único beneficio que nos va a dejar la presidencia de Gustavo Petro es poder pararnos en una tril en Naciones Unidas o en la comunidad internacional y decirle, señores, no más ese engaño. En Colombia, el presidente que acaba de salir era un guerrillero. Entonces a mí me hacen el favor y me dan este cuentico de que es que las guerrillas hay que sentarse a hablar con ellas, que es que las guerrillas, ay, pobrecitas, que es el campesino que no tuvo oportunidades, que es el que tuvo. Y eso, para cerrar ese tema, me recuerda una anécdota. Mira, yo en el 2012, 2011, trabajaba con el comandante general de las fuerzas militares, Sí. Alejandro Navas, el general Navas. Y recuerdo que en algún momento hicieron una operación en el Meta y las fuerzas especiales capturaron a un mando medio de las FARC. Y cuando al tipo lo capturan, el teniente, que era el que estaba al mando de la agrupación de fuerzas especiales, le comienza a hablar al tipo y lo están grabando y el tipo no se da cuenta que lo están grabando. Lo comienzan como si fuera charlado a sacar la información, ¿cierto? Y entonces dice, oiga, venga, y hermano, y usted, si el gobierno está anunciando un proceso de paz y una vaina de eso, ¿ustedes por qué siguen delinquiendo? Vea que ya sus jefes van para La Habana, vea que no sé qué cosa. Y el tipo le contesta, oiga, venga, y es que a ustedes, ¿quién les ha dicho que yo me quiero ir a vivir a Bogotá? ¿Ustedes quién les ha dicho que yo quiero ir a vivir a Cali? ¿A usted quién le ha dicho que yo quiero tener un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde? ¿Usted quién le ha dicho que yo quiero ser un asalariado? Yo aquí soy el patrón. Aquí hago lo que me da la gana. Aquí todo el mundo me rinde pleitesía. Aquí tengo plata. Voy y busco a la niña que quiera en el pueblo y hago lo que me da la gana. Si nosotros como colombianos no entendemos que hay gente mala, Sí. que hay gente que toma una decisión de dedicarse a la delincuencia, pues difícilmente la vamos a poder combatir. Y por el otro lado, el cuento de la pobreza, que tú lo tienes que escuchar permanentemente. Absolutamente. No es que porque es pobre, entonces se metió en una banda criminal, que porque es pobre. Hombre, en un país de más de 18 millones de pobres. No, a ver, en un país pobre. En un país de más de 18 millones de pobres. ¿Tú sabes cuántas personas están en las cárceles de Colombia hoy detenidas, o sea, condenadas en un centro penitenciario? 100.000. 100.000. Y de esos 100.000 no todos son delitos violentos. O sea, son los 100.000 presos que tiene hoy Colombia. Ahora hagamos un ejercicio.